Hola, buen día. Buen día nuevamente. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes algunas opiniones, algunos puntos de vista. Y hoy les vamos a hacer un comentario que la verdad pinta de cuerpo entero al partido Morena de Andrés Manuel López Obrador. Y es que uno no puede entender, aunque sí se explica uno, porque esta política nuestra, política la mexicana, hay de todo como en botica. Y sabemos cómo los políticos practican las más de las veces un doble discurso, como este que se trae Andrés Manuel López Obrador, que lo han visto en los spots, hablar con el corazón en la mano. Así dice, les hablo con el corazón y fiel, leal a los principios de Morena, que está, dicen, ordenan, disponen, no mentir, no engañar, ni traicionar al pueblo. Se oye bonito, sí, por supuesto que suena muy bonito, pero ¿qué creen? Que aquí Morena en Coatzacoalcos interpuso un recurso de queja, dizque por actos adelantados de campaña del PRI, y exigió al órgano público local electoral, al OPLE, para que el OPLE lleve el caso hasta la instancia estatal y, de ser necesario, a la federal, al Instituto Nacional Electoral, porque según esto el PRI, a través de la CTM, que desde hace muchos años ha venido brindando atención médica especializada a la gente de escasos recursos, a esos que por ejemplo padecen de la vista, a esos que por ejemplo padecen cáncer y que no tienen recursos para pagar un médico especialista, no tienen dinero para pagar atención médica de calidad. Y entonces ahora Morena interpuso ese recurso ante el OPLE para exigir que se cierre el edificio José Vasconcelos Morales de la CTM, que funciona ahí en la confluencia de las avenidas Nicolás Bravo y Benito Juárez, aquí en Coatzacoalcos, para que queden fuera de servicio los consultorios donde se atiende a toda esta gente, la propia farmacia donde se expenden desde hace tiempo medicamentos a precio muy bajo respecto a los que están en el mercado. Y dicen que se está haciendo proselitismo. ¿Creen ustedes que podría hacerse proselitismo ayudando a los que menos tienen a curarse de enfermedades como es el don de la vista y el cáncer, que no perdona y se acaba a la gente, la mata si no se le atiende en tiempo y forma? Pues fíjense ustedes que esto está exigiendo el partido de Andrés Manuel López Obrador, ese que no miente, ese que no roba, ese que no traiciona al pueblo. Y creemos que en estos casos debe actuarse con sentido humano y no apostar, como le apuestan muchos partidos y muchos políticos, a alcanzar el poder por el poder mismo, pasando por encima de lo que fuera. Es decir, caen en actitudes de incongruencia, porque por mucha labor que pudiese hacer en el supuesto la CTM en favor del PRI, pues yo creo que antes que eso hay que ver en cómo se reflejan esos eventos, esa atención médica especializada que patrocina en favor de estos enfermos. No entendemos, es decir, sí comprendemos, pero nos cuesta trabajo. ¿Cómo es posible que alguien tan populista como López Obrador ahora resulta que su partido quiere suspenderle esa atención médica a esos enfermos? Es como si, por ejemplo, el PRI o otro partido pidiera que cierren el Hospital Regional de Especialidades Valentín Gómez Farías de aquí de Coatzacoalcos, porque el director es un militante del PRD, el doctor Roberto Ramos Alor, y el PRD pues va en alianza con el PAN en este momento para buscar varias presidencias municipales, la mayoría de las presidencias municipales, donde 142
donde el PAN lleva candidato y las 70 restantes de los 212 municipios son para el PRD. Es decir, no podría caerse en esa actitud tan inhumana para estar en contra de quienes lo único que le piden a Dios y a la gente de buena fe, de buena voluntad, que los socorra y que los ayude, como ayuda han encontrado en la CTM, que ha atendido a miles de gentes con esas y otras enfermedades, con sillas de ruedas, muletas, con muchos equipos, muchos aparatos que les ha procurado, no de hoy, desde siempre, hace años que se viene trabajando con ese sentido humanitario. Y hoy, en tiempos de elecciones, mire usted en esta etapa preelectoral, cómo el partido ese del mesiánico anda agrediendo, es decir, se quita la máscara, porque es ese un doble discurso el que utiliza Andrés Manuel López Obrador para engañar a incautos, para engañar incluso a la gente de buena fe, pero que no tiene capacidad para entender lo que este hombre les vende como para cambiarles, es decir, baratijas, para cambiárselas por el sufragio, que él lo que desea es llegar a la presidencia de la República. Y para que nos demos una idea de cuál es su personalidad exacta, precisa, ya está pidiéndole al presidente de Estados Unidos que pues ahí están, entre uno y otro se dicen quítate que ahí voy, que no vaya a intervenir en la elección del 2018 para la presidencia de la República Mexicana. Y es que ya les habíamos comentado que un alto funcionario de ese gobierno dijo que ni a Estados Unidos ni a México le convendría que llegara un hombre de izquierda, un candidato de izquierda a la presidencia de México. Y entonces, pues ya ahora ya está pidiéndole que no se meta, es decir, siempre está buscando a todo aquel que no está de acuerdo en lo que él dice o hace, es su enemigo, y le declara la guerra, porque no da margen para ni siquiera para el diálogo, menos para el debate, porque ya lo hemos establecido también, como Miguel Ángel Yunes Linares lo ha retado 2 o 3 veces a debatir y no va. Lo mismo hizo cuando candidato a la presidencia de la República. Es sacatón, le dijo Yunes Linares, y así es. ¿Por qué? Porque le faltan recursos, le falta capacidad, siquiera, por lo menos para dialogar, intercambiar ideas, opiniones y llegar a conclusiones y aceptar, darle la razón a quien la tiene. Pero él es un autoritario, que solo lo que él dice, eso debe hacerse. Lo vemos cómo está manejando Morena, que por fin se le cumplió el capricho de tener su propio partido, porque en el PRD, en el PT, en el PAR, por donde anduvo, pues los dejó en la calle, los dejó divididos, por eso, porque no había más opinión y orden que la suya, la de los demás no contaba. Pero aquí también es preocupante que quienes están estableciendo toda esta guerra sucia contra el PRI, desde el OPLE y por parte de Morena, son gente que ha vivido, nació, creció, evolucionó, se desarrolló en el PRI, como Alberto Mijangos Martínez, del grupo político Integra que fundara Iván Gilman Chapoy, el ex alcalde, ex delegado de la Conagua en Veracruz y ahora delegado de la Conagua en Tabasco. Es decir, gente priista que por la ambición de alcanzar el poder, por el poder mismo, hoy no les importa cómo atropellar a esa gente de escasos recursos, a esa gente marginada, inventando que lo que se está haciendo ahí puede capitalizarlo el PRI para llevar votos a las urnas. Creo que en este caso, pues si hablamos de actos de campaña adelantados, no me digan que López Obrador no anda adelantado, no solo adelantado, sino adelantadísimo. ¿Desde cuándo anda en campaña? Porque él es el candidato, él es el presidente de Morena a nivel nacional, y tenía ahí una marioneta como Martí Batres, Guadarrama, y lo hizo, quítate,
ahora te voy a poner como, y quitó al presidente de Morena en el Distrito Federal, quítate tú, tú vete ahí, Martín Batres, Guadarrama, yo voy a ser ahora el presidente de Morena a nivel nacional, y con ese pretexto, con ese saco, con esa chaqueta, anda haciendo campaña, porque como lo vemos, él es el que está en campaña, sus candidatos, en este momento, claro, no pueden hacerla, pero aunque llegue a la hora de las campañas, lo vamos a ver, cómo él es el personaje central, porque no hay otro más que lo que él dice y lo que él hace. Ya en aquella ocasión del 2006, cuando perdió por primera vez la presidencia de la República y tomó el paseo de la reforma, puso a la capital del país, de la República Mexicana, en el total caos, y ya algunos perredistas, pues entonces era del PRD, lo presionaron, le preguntaron, le dijeron: oye, Andrés Manuel, ¿a dónde quieres llevarnos? ¿A dónde quieres ir con este movimiento? Dinos para saber. No, eso solamente yo lo sé. Bueno, pues esto no puede ser. ¿Sabes qué? Nosotros, si no nos dices cuál es el plan, nos hacemos a un lado, porque ya estás afectando al comercio, a la hotelería, a la población en general de la ciudad de esas zonas que tenían tomadas, que bloqueó en protesta porque dice que le habían robado la elección, y a la hora que llevó, como en el 2012, sus inconformidades a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, ¿saben qué? Las pruebas que supuestamente le daban la razón las desecharon por inconsistentes, porque no tenían sustento. O sea, esa es su protesta. Y ahora viene en este caso, que es lo más cruel que podríamos ver, cómo quiere que se le deje de atender a los enfermos de la vista y a los enfermos de cáncer. Decíamos, ya no hace falta que cierren los hospitales donde el director es de tendencia priista, o es de tendencia panista, o es de tendencia perredista, como los hay en todo México, porque así es, quien gobierna pone a sus funcionarios. Creemos que en este caso el OPLE debe actuar con estricto sentido humano y no político, porque cerrar estas opciones que tiene toda esta gente que está en tratamiento y en camino, algunos ya a operarse, otros a continuar con su tratamiento, en el caso del cáncer, los mismos que tienen problemas con la vista, bueno, pues se van a quedar abandonados, y esto, insistimos, es inhumano, y solamente un loco, una gente que no entiende lo que es el sentido humanitario y solamente piensa en sus ambiciones de alcanzar el poder sin importarle sobre quién pase. Creemos que aquí los tribunales electorales deben actuar con mucha cordura y sobre todo con mucha inteligencia, pero también con mucho sentido humanista, para no entorpecer algo que va en juego, incluso no solo la vista, sino la misma vida de algunos de esos enfermos. Ojalá y así sea. Y ya estamos casi agotando los tiempos para que todos los partidos registren sus planillas a partir del 16 al 25. Entonces, todavía están los estiras y aflojas, porque en algunos de los partidos hay muchos candidatos a presidentes municipales que quieren, como se ha pedido, involucrar a la sociedad civil en los diferentes cargos de síndicos y regidores. ¿Por qué? Porque no aceptan seguir practicando la misma política, aquella de los grupos, grupitos y grupúsculos, que yo te voy a apoyar, pero me das la regiduría tal y esta otra posición. Entonces, aquí podría haber sorpresas, podría haber cambios inimaginables, fíjense ustedes, pero creo que los tiempos así lo exigen, que si se quiere modificar la democracia, la incipiente democracia que tenemos en México, que todavía no anida, no madura del todo, tenemos que en este caso, estamos hablando de los partidos y de sus prospectos, que ponerse las pilas para que hagan las cosas como tienen que hacerse y no como convengan a intereses de esos grupos, grupitos y grupúsculos que desgraciadamente pululan y son los que marcan la pauta en nombre de la partidocracia para hacer y deshacer con los cargos públicos. Ya vimos cómo en Minatitlán el dirigente estatal del PAN,
José de Jesús Mancha Alarcón, impuso ahí a dos familias, a mamá como regidora segunda, a papá como regidor tercero, y a la hermanita de la actual regidora, hija del anterior regidor, ya la acomodó también para ser regidora en Minatitlán. Y por el mismo estilo andan todos. ¿De qué se trata? ¿De gobernar o de crear unos aparatos públicos que solamente son para servir a otros y no servir al pueblo? Porque desgraciadamente hemos dicho, como siempre sucede, cada quien habla de la fiesta como le va en ella, y en el caso de la partidocracia no tiene ningún sentido de responsabilidad cuando se trata de establecer compromisos y obligaciones como partidos, y más todavía cuando son gobierno, pero de todos, lo hemos dicho también, ni a cuál irle. Por hoy es todo. Si hay, en caso de que haya algo por ahí antes, aquí estaremos, y pues gracias por su compañía nuevamente. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.